Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la 14ª ya de las conferencias enmarcadas dentro de este ciclo de conferencias del curso 2024-2025 en las que Aluex pone en valor el valor de la cultura. Vamos a saludar en primer lugar a nuestro protagonista del día. Él es Alejandro Santiago González, doctor en Ciencias e Ingeniería Agraria. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar aquí Gracias una vez más. No es la primera que participa en este ciclo de conferencias de la asociación, así que le reiteramos las gracias. Eso es que le gustó las anteriores participaciones y quiere repetir, y nosotros pues se lo agradecemos. Un fuerte saludo, como no, a la Junta Directiva de Aluex y a todos los socios y socias, con su presidente Juan José Caravaca. En nombre de todos ellos, también al concejal del Partido Popular, del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Albacete, al concejal de Proximidad, entre otras muchas cosas, Carlos Calero. Gracias por estar aquí. Un placer. Al director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, Pablo Ferrandis, que también nos acompaña. Gracias, por supuesto. Y a todos ustedes, cómo no, señoras, señores, muchísimas gracias también. Un agradecimiento que hacemos extensivo y con el que además reconocemos el trabajo de las intérpretes de lengua de signos, que ya saben, todos los lunes nos acompañan para hacer llegar hasta aquellas personas sordas pues todo este conocimiento, todo este ciclo de conferencias que Aluex hace posible. Por supuesto, a Carmela y Adela, muchísimas gracias también por esas maravillosas grabaciones y esa bonita y fina edición que hacen todas las semanas para poder ver estos vídeos, ya saben, en la página web de la Diputación de Albacete y también de la asociación. En el caso de aquellas personas que no hayan podido venir, ya lo saben, recomiéndenles esta conferencia y díganles que esta y el resto la pueden ver en estas páginas web que hemos citado. Por supuesto, a los medios de comunicación no nos cansamos en agradecer el compromiso y el cariño que tienen a Aluex, la Tribuna de Albacete, especialmente todas las semanas esa entrevista de la conferencia a nuestro protagonista que pueden leer todos los martes, mañana mismo, en la contraportada de este periódico y, por supuesto, al trabajo de los fotógrafos que todas las semanas se acercan hasta aquí, hasta la Diputación Provincial de Albacete, para inmortalizar estos momentos. Bien, comenzamos miniciclo, ya lo decíamos la semana pasada, abrimos este monográfico que se va a dedicar a nuestros tesoros naturales, a los de Albacete. Vamos a comenzar con Alejandro Santiago, como ya les decíamos, en este caso para hablar sobre el Saladar de Cordovilla. Continuaremos la próxima semana con Antonio Catalán y el Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, para finalizar ya en marzo con nuestro querido José Fajardo, y quien nos va a hablar de esa red de vías pecuarias que también es un gran tesoro de nuestro patrimonio. Bien, un tesoro natural por descubrir, este es el título. Y así podríamos definir y acertaríamos con el Saladar de Cordovilla. Bueno, a pesar de ser, y esto nos lo decía, nos lo dejaba por escrito Alejandro, a pesar de ser uno de los mejores saladares continentales de Europa, sin embargo, es un gran desconocido para la población en general. Vamos a ver. Yo creo, esperamos que con la conferencia de hoy, también es uno de los objetivos de esta asociación, es contribuir a visibilizar todos aquellos tesoros que existen en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Bueno, pues vamos a ver, Alejandro, si hoy con esta conferencia pues ponemos nuestro propio grano de arena para que, bueno, pues que sea un poquito más conocido, poquito a poco. Bueno, pues para que se conozca este ecosistema, este singular ecosistema que alberga especies con una asombrosa capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y cuya biodiversidad incluye, además, numerosos endemismos.
algunos que son exclusivos de la provincia de Albacete, como después nos contará. Bueno, les voy a presentar ya de manera un poco más amplia a nuestro conferenciante. Es doctor en Ciencias e Ingeniería Agraria por la Universidad de Castilla-La Mancha, también es máster en Gestión Ambiental y de la Calidad, licenciado en Biología por la Universidad de Granada y técnico superior en Paisajismo. Entre 2008 y 2011 participó activamente en proyectos de investigación y conservación de especies de flora silvestre amenazadas y endémicas de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde 2011 es el único conservador del Jardín Botánico de nuestra región y de su banco de geoplasma, reconocido como centro de referencia regional para la conservación de semillas silvestres por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bajo su gestión de las colecciones, el Jardín Botánico de nuestra región ha sido galardonado, entre otros, con el reconocimiento de excelencia ecológica, convirtiéndose en el primer jardín botánico del sur de Europa en recibir esta distinción, esta importante distinción. Bueno, es miembro activo de diversas asociaciones científicas y ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines Botánicos. Además, colabora con el Instituto Botánico de la región en actividades de investigación y asesora también en la producción de flora amenazada de Castilla-La Mancha, también para la Junta de Comunidades de la región. Bien, pues hecha la presentación e introducido el tema, solo nos cabe, bueno, pues recibir a nuestro conferenciante con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por la invitación, recíproca la reflexión. Si he vuelto es porque os parecía bien la primera vez, con lo cual no está mal. Y muchísimas gracias también a las autoridades por venir y en especial a Carlos, que bueno, que también por el apoyo que le da al Jardín Botánico, que tengo que hacerlo público. Gracias, Pablo. Y bueno, os voy a contar un poquito el tema de hoy, que muchos conocéis perfectamente, a José Antonio López Donate, que se lo sabe el dedillo esto, pero bueno, otros intentaremos entrar en lo que es la descripción de un entorno que es para mí muy especial y también espectacular. Ya veremos a ver si os consigo convencer. La idea es hacerlo pues para todos los públicos. Han venido también mis niñas, que son pequeñitas, o sea que a ver si entre todos conseguimos hacer una cosa que no sea demasiado peñazo. Bueno, os cuento. El Saladar de Cordovilla es un espacio natural que es relativamente desconocido y está en la provincia de Albacete. Es un sitio que pertenece a una zona de especial conservación, que son la zona, el CEC de Saladares de Cordovilla, Agramón y Laguna de Alboraj, ¿vale? Que tiene este código y tiene una protección tanto por la Red Natura 2000, bueno, está dentro de la Red Natura 2000, tiene protección a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional. Esta es la ubicación más o menos, no sé cuántos gallineros o gallineras habrá por aquí, o de Tobarra, ¿alguno? Sí. Enhorabuena, tenéis un sitio estupendo. Pues bueno, está por esta zona de aquí. En concreto, son los 3 espacios en verde. Vamos a tratar, sobre todo, no tiene bueno, esa tenía puntero, de la zona de Saladar de Cordovilla, que está en la parte cercana a la pedanía de Cordovilla, la zona de sierra, entre Tobarra y allí. Pero bueno, en general, todo pertenece a un complejo, ¿vale? En el que esa Laguna de Alboraj o los Saladares de Agramón, igual que los Yeseres de Agramón, están directamente relacionados. Ahora veremos de qué manera. El espacio protegido tiene pues, la microrreserva de la Laguna de Alboraj, con 11 hectáreas, la reserva natural del Saladar de Cordovilla, que son casi 300 hectáreas, la zona periférica de protección de esa reserva natural, que son 348, y la microrreserva de la Saladar de Agramón, que está por aquí, junto a Jesús Villasar, 162. ¿Cómo nace la figura de protección? Bueno, más o menos. José Antonio lo sabe mucho mejor, pero más o menos para que nos hagan una idea, lo primero que aparece en la ley 999 es el área crítica para la supervivencia de Helianthemum polygonoides, que después explicaremos qué significa eso de Helianthemum y qué es esto. Y tiene un plan de recuperación esta especie en concreto, por su rareza, que también aparece este año, en el 99.
Sobre los años 2000 al 2005 aparece la figura de micro-reserva que incluye la Laguna de Alboraj y el Saladar de Agramón. Y se hace lugar de interés comunitario, como el nombre de Saladares de Cordovilla, Agramón y Laguna de Alboraj, el 21 de septiembre de 2006. Es un lugar de importancia comunitaria, se llama, en acrónimo es LIC. Fijaos, es una cosa interesante, es una reflexión, la cantidad de lugares de interés comunitario que tenemos en la zona sur de la península ibérica, en la península ibérica sobre todo, y en el sureste ibérico. Fijaos comparados con Francia. Si fuera un partido de fútbol, le habíamos metido una paliza. Bueno, pues estas figuras, al final, también redundan en la formación de lo que se conoce ahora mismo como la Reserva Natural del Saladar de Cordovilla y su zona periférica, que es el 12 de diciembre del 2026. Incluye toda esta reserva a casi una veintena de especies que están protegidas en sí mismas. De algunas de ellas tan importantes como el Eleontemon poligonoides, que la vemos que está en peligro crítico, CR, peligro crítico de extinción. O el Micronemon coraloides, que también lo conoceremos después, que es vulnerable. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a ver qué es eso de Saladar de Cordovilla. No sé si habéis ido. El Saladar de Cordovilla es esto. Fijaos qué preciosidad. Qué verde está todo, qué precioso, ¿verdad? Cuánta floración, cuánta sombra. Una maravilla. Esto es un tesoro. No sé si bonito, pero un tesoro es. ¿Para qué habéis protegido esto? Se la pregunta. Esto es una cosa. Tengo una foto del momento en que se protegió. Y es esta. En realidad, el tío, el dueño de las tierras, le pagó a los botánicos para que dijéramos, cuidado, aquí hay que proteger esto y te suelto unos... No, voy a ser. Obviamente no, pero vamos a ver si os convenzo de por qué puede ser esto protegido. Bueno, este es el paisaje general, ¿vale? Vamos a dividir el paisaje como si fuera un queso, por la mitad más o menos. Y debajo, en esta división, fijaos, si os fijáis en el tipo de vegetación que aparece, aún no siendo botánico y aún habiendo botánicos muy buenos en el público, hay que hacer una media. Bueno, pues para los no botánicos, estas plantas de arriba son ligeramente diferentes de estas de abajo. Y parece que están separadas casi a propósito por esa línea que os he marcado. Ahora entenderemos por qué. Y fijaos que una se llama vegetación zonal y otra vegetación azonal. ¿Vale? ¿Qué es eso de vegetación zonal y de vegetación azonal? Bueno, pues la vegetación zonal está ahí porque le toca y la vegetación azonal está ahí por una cosa rara de esas que pasan. Por ejemplo, en el armario de nuestra casa todos tenemos, más o menos, un cajón para la ropa interior, un cajón para las camisetas, un cajón para los pantalones, ¿no? Si te encuentras calcetines de la ropa interior, vegetación zonal. Si te encuentras camisetas en el de las camisetas, vegetación zonal. Pantalones en el de pantalones, vegetación zonal. Un billete de 100 euros en los calcetines, no en mi casa, me he equivocado de sitio, eso en mi casa no pasa. ¿Qué pintan y esos 100 euros? Vegetación azonal, ¿vale? Es una cosa, ¿no? Como decía el chiste, ¿qué hace esto aquí oso polar? Pues eso igual, ¿vale? Vamos a ver la vegetación zonal. ¿Por qué está esa vegetación zonal? Pues la vegetación zonal tiene que ver con el sitio simplemente por las cuestiones bioclimáticas, ¿vale? ¿Cuánto llueve? ¿Qué temperatura hace? Índice de continentalidad. Y si veis por estas curvas, esto pertenece al Saladar de Cordovilla, es un sitio pues que digamos que si yo fuera planta, no me gustara mucho vivir ahí. Fijaos, llega el ar, ¿veis? 0 grados, con lo cual hay momentos en los que hiela. Hace mucho calor, hay momentos en los que casi superan los 40 grados. Además, cuanto más calor hace, menos agua cae. Y aún así llueve muy poquito, que estamos en el semiárido. Es decir, a una bañera llena de ser el desierto. 380 litros más o menos al año es el semiárido, 250 por ahí estaríamos en el árido. 100 litros por metro cuadrado en un año entero, que dejan de llover, que son 2 tormentas de verano, y de pronto el desierto.
Bueno, pues ahí hay vegetación que aguanta. Perdón. Y la conocemos como vegetación zonal, de un óptimo termo-mediterráneo, mediterráneo cálido. Estoy yendo para atrás. Venga. ¿Cuáles son estos hábitats de vegetación zonal que aparecen? Bueno, pues aparecen, así en resumen, hay muchos, ¿no? Cuidado, que estos hábitats también son importantes, no son cualquier tontería. Para resistir a esas condiciones que hemos dicho antes, son también interesantes. Pero bueno, matorrales termomediterráneos. Podríamos señalar también las comunidades de Heterobraquipodetea, bueno, subestepas, pastos, y pinares xerófilos, es lo que más abunda por esa zona. Esto es un matorrón termomediterráneo, donde lo que están sobre todo son las genistas, las liagas, las retamas, estas plantas que son tan duras. Esto es un pastizal de Brachypodium retursum. Brachypodium retursum es esa planta que habéis visto que parece césped, que se está siempre casi arruinado, muy sequillo por muchos sitios. Se llama realmente Brachypodium, brachycorto, podium pies. La de los pies cortos, retursum enredados. La de los pies cortos con los pies enredados. Se llama así. Es un pasto de hambre, lo que comen las ovejas para demostrar que están vivas y poco más. ¿Vale? Este es el pastizal pues un pasto muy seco. Y los pinares de xerófilo, ¿vale? Generalmente con pino alepensis o pino carrasco. El pino alepensis, luego haremos memoria, Alepo es una ciudad de Siria, que está en la costa. Bueno, pues aquí aparecen atochas, que le llama la gente esparto, o aparecen, por ejemplo, algunas coscojas, ranulicidoides, espino negro, en fin, ese tipo de plantas. Todo esto es vegetación zonal. Hasta aquí, pues son chulas, están en el Mediterráneo, muchos endemismos, pero digamos que no son los 100 euros, ¿vale? Vamos a meternos dentro. Vegetación azonal. ¿Qué aparece aquí? Bueno, pues todos estos hábitats son de vegetación azonal y están protegidos por directiva europea. Dice Europa, oye, cuidado con esto, no lo perdáis. No lo perdáis porque es muy interesante. Entonces, fundamentalmente, y haciendo un resumen, tenemos vegetación halófila, amiga de la sal, halonitrófila, amiga de la sal y del nitrógeno, que ahora explicaremos por qué, vegetación gixófila, amiga de los yesos, y algunas partes más inundadas que aparecen juncales salinos. ¿Vale? Eso sería un poco resumido esto. ¿Por qué está eso ahí? Pues como veréis, nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo, hace 2 días, hay algunos que no habíamos nacido todavía, 65 millones de años. ¿Vale? En el Paleógeno, fijaos, ese es el aspecto que tenía la península ibérica. Busca Albacete, primera línea de playa. Esto, el que se hubiera comprado un chalet aquí en esta época, hubiera triunfado. Bueno, pues pensad que la playa llevaba por Chinchilla, más o menos. Toda esa parte del sureste ibérico estaba debajo del mar. ¿Vale? Y así sigue todo el Paleógeno durante 65 millones de años hasta que llegamos al Neógeno. Y en el Neógeno hay una serie de etapas, pues que, bueno, pasan sin pena ni gloria para la península ibérica, hasta que llegamos a esta de aquí. ¿Eso cuándo es? Neógeno ocupa del 23 millones de años a 1,8 millones de años. Pensad que el Sapiens es Sapiens desde hace más o menos 1,8 millones de años. ¿Vale? Esta era la pinta que tenía aquello por aquello entonces. ¿Vale? Algunos bichos siguen estando todavía, otros no. Y llega el Mesinense. ¿Qué pasa exactamente en el Mesinense? Bueno, aquí tengo que decir que podría haberse llamado tranquilamente albacetense, pero estuvimos torpes. ¿Qué pasa? Pues que la placa continental africana subduce, se mete por debajo de la placa continental euroasiática. Y eso sigue pasando hoy en día. De hecho, si pensáis en la zona de la costa mediterránea está llena de volcanes. El Etna, el Stromboli, el Vesubio. Ahora hace poquito hubo un terremoto en Grecia. Eso pasa porque esta placa de África se va metiendo por debajo de la africana, o sea, de la euroasiática. Entonces, en esa época, en el Mesinense, estas dos placas chocan de forma abrupta.
de tal forma que se levanta una pared entre lo que es el Atlántico y el Mediterráneo. Entonces, las aguas del Atlántico, que eran un todo con las del Mediterráneo, de pronto dejan de regar esa zona y se quedan separadas. El estrecho de Gibraltar, digamos que ya no es estrecho, es un cerrado y han hecho un muro. Tengo una foto del momento exacto. Eso es. ¿Vale? No os riáis, que eso costó mucho hacerlo. Bueno, es una pequeña buena idea. El Atlántico se queda como está y el Mediterráneo empieza a secarse. Eso no es un momento, son cientos de miles de años a la vez, ¿no? Van pasando poco a poco. Y se obtiene esta pinta. La verdad es que la foto no era muy buena, pero es porque he tenido que hacer mucho zoom. ¿Veis? Se queda el Atlántico totalmente separado del Mediterráneo y el Mediterráneo empieza a secarse. ¿Por qué decía lo del Mesinense? Bueno, porque el estrecho de Mesina prácticamente sigue igual, pero en Albacete hay un cambio enorme. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una crisis salina. El Mediterráneo, conforme empieza a secarse, se evapora el agua y pasa como en cualquier salina, que se va depositando esos materiales que están en suspensión o en dilución en el agua, se van depositando poco a poco sobre el suelo que no tenía nada. Entonces, esta línea, imaginaros que es la del mar, ¿vale? Hasta donde llegaba el mar al principio. Según va perdiendo agua, deshidratándose, vamos depositando sobre todo yesos. El yeso está en suspensión, ¿vale? Esto es un poco como cuando vais a tomaros una cerveza o café, porque somos abstemios todos. Entonces, el arito primero que se queda en la taza es lo que más flotaba. Y ahí se va quedando esa parte, ¿no? Y al final queda una pequeña parte con sal y otra que no se acaba de secar con agua con sal, ¿vale? Que es el culillo de la cerveza que no lo hemos bebido, ¿vale? Pues de ser esto, en el Mediterráneo, esto es, según el Museo de Florida, es lo que había en el fondo del Mediterráneo en aquella época. Pasa a ser esto, ¿vale? ¿Qué pasa después? Que es cuando acaba el Mioceno, cuando acaba esa época, a partir de 1,8 millones de años en el Cuaternario, la península adquiere la forma que tenemos ya ahora. Si os fijáis, no es la misma que tenía en el Paleógeno. No se recupera toda la zona inundable. Sin embargo, en esta zona de aquí, de Italia y tal, más o menos. Luego, en el sureste ibérico pasa una cosa curiosísima. Le ganamos terreno al mar. ¿Pero a costa de qué? A costa de esto. ¿Vale? Entonces, recordad que eso pasa hace 6 millones de años. Lo que hubiera pasado en otros sitios en esa misma época, cuando llega el Cuaternario ya no lo tenemos porque vuelve a inundarse. No sabemos qué hubiera pasado, qué había ahí. Pero que sí conocemos lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces, son necesarios 6 millones de años para pasar de esto. Perdón, 6 millones de años es lo que hemos tardado nosotros para pasar de esto, que es nuestro amigo este que parece muy digno, pero en realidad se llama Horrorín. Entonces nosotros hace 6 millones de años éramos como esto. Algunos dirán, no, yo vengo de Adán y Eva. Bueno, sí, pero en general. Los que venimos del mono, venimos de este. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la pinta que teníamos. Bueno, pues esos 6 millones de años, por ponernos un poco en contexto, pues llevan a la evolución del ser humano y a la involución actual. Bueno, pues estábamos aquí. Entonces, 6 millones de años, ¿vale? Transformamos esto en esto. O sea, han necesitado el mismo tiempo que un mono para transformarse en un señor que escribe ordenador para tener estas especies. Es lo que decimos. ¿Esto ha pasado en más sitios? Sí, probablemente, pero están inundados. En aquel mismo momento, con 6 millones de años, pues cuando llegó se volvió a abrir el Mediterráneo, se volvió a inundar y chimpum. Sin embargo, aquí no pasó. O sea que el que se compró un chalet en Albacete esperando tener otra vez línea de playa, está fastidiado. Tendrá que seguir esperando. Si nos ponemos, llegaremos. Esto es otra salina. Esta está en Utah. ¿Está inundada? No, está arriba. ¿Podría tener esa vegetación? Sí. Pero fijaos, tiene 18.000 años. En 18.000 años la naturaleza no ha tenido soluciones para eso.
lo usan para hacer carreras con prototipos. Porque no crece ni una hierba, ni una brizna, nada. Es muerte. Pensad lo difícil que ha sido para la naturaleza hacer esto. Y el tiempo que ha tenido que pasar y lo extraordinaria que es esa situación. Chocan dos continentes, hace falta que se pase para el Mediterráneo, que deje de inundarse, que entren, que no vuelva a inundarse después. Es exactamente el mismo tiempo que hemos dicho de nuestro amigo Rorín hasta nosotros. Fijaos que este tipo de cuestiones geológicas y otras que se vienen a añadir hacen que el sur de la península ibérica, en contra de lo que pensamos muchos, o lo que pueden pensar muchos, es un punto rojo de biodiversidad del planeta. Esto de Utah, Estados Unidos, fijaos cómo están, como los franceses, no tienen nada. ¿Vale? Pero sin embargo nosotros tenemos toda la cuenca del Mediterráneo, un punto rojo de biodiversidad del planeta, como cuáles, como el Amazonas, como Madagascar, solo que las nuestras son pequeñicas y ellos tienen arbolazos grandes. Así cualquiera puede, ¿no? Es trampa. Es más, si os fijáis en este mapa pequeñito, que lo hacen los de Annals Smithsonian Botanical Garden, esta gente nos dice que la mayor concentración de endemismo, es decir, donde más biodiversidad y donde más cosas raras y donde más la evolución ha tenido que jugarse los cuartos, ha sido en estas zonas de aquí. ¿Vale? Que en la cuenca del Mediterráneo entera. Pero fijaos, si nos comparamos con partes del norte de África o incluso zonas de Turquía o partes de Italia, aquí donde la naturaleza dio su mejor versión. ¿Vale? Volvemos al Saladar. Fijaos que, a ver si nos cuadra todo. Está en una cuenca, o sea, en una zona más honda. La cuenca del río Mundo, que es un afluente del Segura. Por lo tanto, por aquí entraba el agua. ¿Qué es lo primero que hemos dicho que se deposita? Los yesos. ¿Qué es lo que tenemos allí? Depósitos de yeso. ¿Dónde? En la microrreserva de las yesares de allí. Y aparecen donde tienen que aparecer, en su altura. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? En las minas, cerca de Agramón, en las casicas nuevas, en los prados, incluso el embalse de Camarillas. ¿Vale? Pensad que esto da para otra, no nos vamos a centrar en esta de yeso, pero esto da para otra, ¿sabes? Para el año que viene, si queréis. Pensad que estas plantas están sacando agua del yeso, de lo que ponemos en la pared de nuestra casa. De ahí están sacando agua esas. Lo siguiente, ¿qué se deposita? La sal. ¿Vale? El Saladar de Cordovilla. Era el fondo del mar Mediterráneo hace 6 millones de años. Fijaos. Increíble. Es pasear por allí y estar viendo lo que era el fondo del mar Mediterráneo hace 6 millones de años. ¿Y qué nos queda? Pues el culillo de la cerveza que no se seca. Sal también, pero con agua. A veces porque la recupera por escorrentía y otras veces porque el nivel freático en ciertas zonas está muy alto. ¿Vale? Y mana. Esta es la microrreserva de la laguna de la laguna de Alboraj. ¿Vale? Y en todo esto, arriba, vemos que tenemos esa vegetación que es la zona, la que tiene que estar. Pero no está influenciada por esos suelos. El Saladar de Cordovilla en realidad está en una cuenca, pero es que además pasa otra cosa, que está rodeado completamente de montañas o de zonas más altas. Hacia el norte, ¿qué tenemos? El Pico del Tomillo y la Muela de Villegas, que es esto que vemos casi con 812 metros ahí marca el Pico del Tomillo. El Saladar está aquí. Hacia la zona del este, pues todas las tierras de la Mona Santa Quiteria, que están como unos 800 metros. Lo mismo, hacia el oeste tenemos dos alturas muy significativas, la Torre de Castellar, que está ahí arriba, ¿no? Esta zona de aquí, y la Sierra de la Cueva. ¿Vale? Por detrás hay otra sierra que se llama la del Almez, en fin, son elevaciones. Estos son 600 y 714 metros. Y en el sur tenemos el Peñón de Fuente García.
Todo esto nos da este perfil, que como veis perfectamente, imaginároslo, si lo llenamos de agua, es una cuenca. ¿Lo veis? De hecho, si miramos el mapa geológico, nos damos cuenta de que todas estas zonas o son inundables o son zonas de depósito. Pero cuidado porque Saladar de Cordovilla tiene una cuestión que es propia o que lo hace diferente de otros saladares. Otros saladares se acumula la sal porque los ríos van arrastrando de alrededor y lo dejan ahí. El Saladar de Cordovilla tiene sal porque lo que hay abajo de su suelo ya es sal. No lo traen ni se va a ningún sitio. Está ahí, ha permanecido así durante millones de años. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de suelos encontramos? Ahora le voy a hacer una pequeña... Te voy a fastidiar, lo siento, es que son unas palabras. Leptosoles, espérate, no sé ni decir yo, rendísicos. Leptosoles, vamos. Leptosoles significa suelos delgados o suelos raquíticos. ¿Vale? Es decir, nada, muy poquito. Leptosol es un suelo muy fino. Y ahora viene la otra, gleisoles. ¿Vale? Gleisoles son suelos húmedos o barro. De hecho, la palabra glei es una palabra rusa que significa barro. ¿Vale? Los gleisoles, pues tenemos o bien suelos esqueléticos secos, cubiertos de sal, y roca madre debajo. O sea que no vale la trampa decir, bueno, pues si las raíces las hacen largas, encuentran un suelo bueno ya. Es piedra y sal. Y los otros son sal o yeso con más o menos humedad y barrillo. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo. Leptosoles rendísicos. La palabra tiene narices. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que son leptosoles, suelo delgado con sal. ¿Vale? Estos suelos tienen muy poca profundidad y no tienen horizontes. Sabes que cuando cavamos en el huerto, donde sea, encontramos una capa de tierra vegetal, otra capa de piedra madre y sal. Y son suelos azonales, como ya hemos dicho, que tienen como roca madre la caliza que había en el fondo del mar en aquel momento. ¿Vale? En ellos se desarrollan unos espartales o unos pastizales salinos, cuidado que no llevan esparto, de Limonium caesium, que es esta flor rosa tan bonita, y Ligium esparto, que después veremos, que es el albardín. El albardín es una de las estrellas de estos hábitats. En estos suelos que tienen un poquito más de humedad, cuidado, que a veces tienen más humedad, pero tienen todavía más sal, encontramos los que son eútricos, que quiere decir sobre suelos húmedos, pero sobre bases, es decir, con una alcalinidad muy alta, como si le hubiéramos echado 2 kilos de sal encima, y de lejía, o cualquiera que suba el pH mucho, que son de Frankenias y Artroneum macrostachys, que también los veremos. Y por último, los que se han quedado, eso del culillo de la cervecilla que decíamos que no se había evaporado, pues ahí encontramos estos gleisoles mólicos, que significan, pues, o podemos decir, que están húmedos, ¿vale? Entonces ahí encontramos Scoenus nigricans, y pues, sobre todo Scoenus nigricans es muy significativo. Vale, resumiendo, tenemos vegetación halófila de sales, vegetaciones que se llaman albardinal, que son todas estas. Cuidado que esto no lo es. Y esto tampoco. ¿Vale? Estos son atochos. Alonitrófilos y gisófilas. Y además los juncales salinos. Los gisófilos con los yesos, los juncales salinos donde queda un poquito de agua, y en donde había esa sal, pues vamos a tener vegetación halófila. Aquí lo vemos. Azonal, no ha pasado nada, siempre han estado así. Es decir, lo que había en la línea de playa antes de que se secara el mar y después, porque le da igual. Yesos, vegetación gisófila. Nitrófilos, o sea, halófilos con sales, amigos de la sal, en toda esta parte. Y aquí, esos suelos mollares que hemos visto, que son glisoles, que son sobre sales, pero con cierta humedad. Por ejemplo, la laguna de Alborá. ¿Vale? Vamos a empezar por los albardinales salinos. Los albardinales salinos, esto es el código de Natura 2000, es decir, están protegidos en sí mismos. ¿Vale? Los tenemos o bien cerrados o bien abiertos.
las plantas, las herbáceas, los que tenéis huerto lo sabéis, cuando salen gramíneas, las avenas locas estas que salen por un lado, tienden a hacer una cosa, que es amacollarse. Amacollarse quiere es formar una estructura que se juntan unas con otras, empiezan a empujarse y no salen al medio, se muere todo y solamente ellas se quedan con todo el sitio. Pues eso pasa en los cerrados. Pero cuidado, cuando aparecen abiertos, empiezan a salir cositas en medio, se enriquecen. ¿Vale? Ya veremos por qué esa diferencia de cerrados o abiertos. En este tipo de albarinares salinos abiertos, la biodiversidad aumenta una barbaridad. ¿Por qué? Porque aparece un concepto que se llama microhábitats. ¿Vale? Y en estos sitios tan extremos, los microhábitats no se deben ni a la cantidad de agua, ni a la cantidad de luz que les da, porque no hay sombra, se debe a la cantidad de sal y a lo que ellas han sido capaces de aguantar esa sal. Aquí veis esos pequeños perfiles con más o menos hondonadas y estas especies se van repartiendo exactamente en el sitio que tiene un perfil homogéneo. Si aquí tenemos esta altura y la tenemos 2 metros más para allá, pues te va a salir aquí y allí. Aquí se ve muy bien. Esto es un estudio que hicimos, que me ayudó mi chiquilla que anda por ahí, Ariadna. Esto lo hicimos midiendo 100 individuos de cada especie, la salinidad que tenía debajo. Y entonces con eso nos salieron las estructuras. ¿Vale? Y fijaos que cada una de las especies encuentra un huequecito donde no está la otra para poder ocupar esos espacios. Es decir, juntos pero no revueltos. De hecho, el senecio aurícola está entre 0,1 y 0,5 milisiemens por centímetro. ¿Cuánto es eso milisiemens? Bueno, pues el mar tiene 1,5 más o menos. Este está un poquito por debajo del mar. Una tierra normal que no tiene sal está en 0,1. Luego estas plantas podrían vivir perfectamente sin sal, pero son capaces de meterse en la sal. Si me permitís, os voy a decir un poco qué significan los nombres. Bueno, por tener un poquito de cultura botánica. Se llama senecio. Senex viene de mayor. Y es las canas que tiene. ¿Lo veis? Aurícola, de oreja. Tiene forma de orejitas. ¿Vale? O sea, los nombres científicos siempre tienen dos partes. Una que es un nombre, en este caso senecio, y el otro es un adjetivo que complementa ese nombre, que lo describe. Pues entonces, de los mayores, de los que tienen canas, el que parece una oreja. Senecio aurícola. ¿Vale? Aquí vemos el limonium, este limonium caesium, entre 0,5 y 1. El otro hemos dicho que era entre 0,1 y 0,5. Pues donde no aparece este, ya me cuelo yo. Aguanto un poquito más. Fijaos, limonium. Limonium, ¿qué significa? Limonium significa, viene de la palabra pasto o prado. Y caesium de caelis, de cielo. El pasto con los colores del cielo. ¿Vale? Ese es el nombre de esta planta. Es muy bonita. Una planta muy bonita. No la arranquéis si la veis por ahí, ¿eh? Las franquenias aguantan hasta 4 milisiemens. ¿Eso qué es? Eso es 1 molar de sal. ¿Y eso qué es? 59 gramos de sal por litro. Imaginaos hacer un cocido que estáis charlando, echáis una cucharada, luego otra, así hasta 59. Y luego lo ponéis y que se lo coman. Eso no es un despiste, más bien mala leche. Bueno, pues estas son capaces de vivir ahí. Franquenia. Pues Franquenia, ¿de dónde viene? Bueno, pues un nombre de un botánico sueco que se llamaba imagino Frank algo. Y esta es timifolia. Tiene la hoja parecida al tomillo. Folia, hoja, timus, tomillo. ¿Vale? Franquenia timifolia. Y ahora llegamos a la estrella. Esta planta es endémica exclusiva de Albacete. No hay más en el mundo. No hay más fuera del Salar de Cordovilla. No existe en otros sitios. Le llaman estrellica de Cordovilla. Nombre inventado. ¿Os gusta ese? Ponerle otro, lo que queráis. Nombre científico. Helianthemum polygonoides. Qué nombre más feo. Helios. Sol. La mermelada también, pero sol. Poligonoides. Eso es fácil. Con forma poligonal. O de Polygonum, que es otro género de plantas, pero se basa en eso, que tiene muchos ángulos, polígonos, muchos ángulos. Pues el Helianthemum polygonoides.
Helios, Sol, poligonoides, ángulos, antos, flor. La flor del Sol, que es angulosa, con ramas angulosas. Eso significa. ¿Vale? Pues esta señorita no hay más en el mundo. Está en peligro crítico de extinción. Ahora mismo, más en peligro que el lince. ¿De dónde es? De Albacete. Bueno, de Jin, por si los de Jin no se enfadan. Peligro crítico. Este es el libro rojo de las especies amenazadas, CR, peligro crítico. Fijaos lo que pone aquí en el libro rojo. Una única población conocida. Una. Amenaza máxima. ¿Vale? Aquí nuestro amigo José Antonio se dedica a conservarla en su sitio. Así que darle las gracias. Esta es su distribución mundial. ¿Vale? Me salió el punto muy gordo, pero en realidad, si os fijáis, ahí. Solo en el mundo. ¿Vale? Endemismo del sureste ibérico y de esta zona de entre Tobarra y allí. Le hemos hecho un vídeo para niños. A mi chiquilla le ha gustado. Para que ellas conozcan. O sea, queremos hacerlas famosas. ¿Para qué? Para que las conserven. Hay 3 endémicas exclusivas de Albacete. Te voy a decir. Esta en Cordovilla. En Tobarra está Sideritis serrata. La sideritis es sideros hierro, itis inflamación, serrata con forma de sierra. La que cura heridas hechas con arma de hierro que tiene la forma de sierra. Bueno, pues esa es rabo de gato de Avenujo. Se conoce también. Y la Coincia rupestris, ¿vale? Que está sobre las rocas en Alcaraz. Esas 3 están en Albacete, en el mundo. No hay más. Eso es mucho poco regular. Pensad que... No sé, faltón. Bueno, como no nos van a ver mucha gente de por ahí. 3 en Albacete. Alemania entero tiene 5. Bélgica, 1. Dinamarca, 0 patatero. Holanda, 1 o ninguna, no me acuerdo. Pero es que de las endémicas ibéricas, en Castilla-La Mancha, en Albacete, de las que están presentes también en el ibérico, tenemos 300. Y en Castilla-La Mancha hay 350. Entonces pensad que fuera un partido de fútbol. Castilla-La Mancha 350, Alemania 5. No está mal. Por eso somos un punto rojo de diversidad del planeta. Que sí, que con plantas pequeñicas. Aparte más bonita, fijaos lo que hace. O sea, vive donde vive. Con todo el sal. ¿Cuántos aficionados a las plantas hay aquí? Muchos, imagino. Espero. Vamos a hacer un ejemplo mental, un ejercicio mental. Imaginaos que tengo 3 macetas. Uno la lleno de sal. Otra la lleno de yeso. ¿Vale? Y otra con tierra normal y corriente. ¿Dónde pondría yo el tomate? ¿Por qué? Porque el otro lado se muere. Pues estas no. Sobreviven, florecen, crecen, se reproducen. ¿Vale? Increíble. Vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando los albardines están cerrados? Bueno, pues este señor es el albardín, Lygium spartum. Lygium significa ligar. No que con este se ligue mucho, sino que se hacen nudos. Y spartum es el esparto que se puede hacer nudos con él. Eso significa Lygium spartum. Pero no es un esparto, ¿vale? Ni es siquiera de su mismo género. Es un primo lejano. No se parece. Se juntan solas, se macollan y entonces la biodiversidad es menor. Pero forman estos pastos que son muy interesantes y ahora veremos por qué. Bueno, pues aquí lo veis, es un endemismo mediterráneo, no es solo de Albacete, está en el Mediterráneo, pero en esas zonas que quedaron por encima del mar cuando el mar se seca. Entonces están en la península ibérica, un poquito por ahí en Sicilia y sobre todo en la parte norte de Argelia. ¿Vale? Y tiene esta forma de la semilla, es esto, ¿vale? En la punta, es muy llamativo. Esto lo pongo para que lo distingáis bien. Esto de una tocha, un esparto, y esto es un albardín. Fijaos, el esparto antes se llamaba, digo antes porque ahora he puesto un nombre muy feo, no sé por qué, pero antes se llamaba estipa tenacísima. Estipa es una gramínea, tenacísima porque es muy tenaz, pero en la sal no se mete. No es capaz. Sin embargo, el Lygium spartum sí es capaz de hacerlo. Vale, ahora han puesto macrocloa, no sé qué pasa. ¿Qué hace el Lygium spartum? Está haciendo lo mismo que esta máquina. Está haciendo ósmosis inversa. Saca más, no exactamente ósmosis inversa, pero bueno, saca más agua del suelo, o sea, ella tiene menos agua que el suelo del que saca agua. Es una cosa
teóricamente, cuando la pondríamos, ella tendría que soltarle agua al suelo, porque la deshidrata. Pero sin embargo es capaz de robarle agua al suelo cuando el suelo está lleno de sales. Es una cosa increíble. Es como si nosotros pudiéramos coger, yo que sé, una chorra, pero bueno, para que nos demos una idea. El salero de vuestra casa lo exprimís y le sacáis gotas de agua. Dice, pero ¿cómo he hecho eso? O el agua de mar la pasamos por esta máquina y la convertimos en agua potable. Por cierto, ¿vale? Pues eso hace esta y todas las que viven ahí, pero esta me conviene explicarla ahora. Sin electricidad, sin gasto energético. ¿Cómo lo hace? Pues en ello estamos, en ver cómo. Pero ha necesitado el mismo tiempo de pasar de aquí, de nuestro amigo Rorín, tanta dignidad que tenemos, fíjate lo que éramos antes, a esto. Es el mismo paso evolutivo. Que una planta sea capaz de sacar agua del salero de vuestra casa. Pensadlo. Que sea capaz de hacer osmosis inversa sin electricidad. Eso es lo que han conseguido hacer. Y han tardado el mismo tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Por ejemplo, en el Instituto Botánico, en el jardín, estamos en una investigación muy incipiente. Os la cuento, pero no chivéis. Que es, bueno, pues esta planta, que es una gramínea, es decir, prima hermana del trigo, del arroz, del cereal, de todos los cereales, del centeno, es capaz de vivir con agua salada, pero no agua de mar. ¿Por qué no intentar entender cómo lo hace y cuando lo sepamos contárselo al trigo para que el trigo lo haga también? Claro, tú imaginaros, en el escenario de un cambio climático, uno de los grandes problemas va a ser la escasez de agua potable. ¿Cómo vamos a regar todo lo que tenemos que regar si no tenemos agua? Pues dentro de X años, espero que muchos o que nunca, a lo mejor alguien dice, oye, que en Albacete había una cosa que lo hacía solo. ¿Por qué? Porque ha tenido 6 millones de años para hacerlo, para evolucionar. No lo hemos cargado. Ostras. ¿No? Pensad, un extraterrestre que viene aquí hace 6 millones de años y se carga el único mono que era capaz de viajar luego a ser astronauta, ¿no? Es una solución. ¿Vale? Necesitamos esperar otros 6 millones de años. Pues en ello estamos, intentando entender, a ver si nos cuenta el secreto. Pero fijaos qué interesante sería porque se podría hacer pan. Se podía asegurar la alimentación de un montón de personas con cereales obtenidos con esa tecnología. Es más, es muy interesante en Castilla-La Mancha, que es el segundo lugar más de mayor extensión cerealista de España. ¿Y dónde está esto? Está aquí, un poquito en Italia y en Argelia. Y en Argelia creo que no están para estas cosas ahora mismo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en el saladar? Pues aparece otro tipo de hábitat que está ligado a la sal también. Pero fijaos, ¿qué es lo que pasa por aquí? ¿Esto qué es? Un camino. Todos los animales, incluidos nosotros, ¿por dónde vamos? Por la parte más fácil, por el camino. ¿Así cuántas veces? Una, otra vez, otra. Entonces se acumula, a la sal se acumula el nitrógeno. ¿Qué pasa cuando queremos sembrar tomate que salgan muy... Le echamos nitrógeno. ¿Pero qué pasa si le echamos mucho? Se queman. Y eso que el tomate es una de las que más aguanta, ¿no? Porque son plantas de huerto. Entonces, tenemos esos nitrógenos que aumentan mucho la cantidad de nitrógeno del suelo, osmosis otra vez, y la sal. O sea, se tienen que enfrentar a dos enemigos, la sal y el exceso de nitrógeno. Se llama halonitrófilos, ¿vale? Nitrógeno más sal. Pues estas plantas, que son muy interesantes, por ejemplo, la Triple Salimus, que es una planta que vive sobre sal y nitrógeno, perdón, y todas estas que son arbustedas de hoja grasa, como la Soedavera, el Artronemum macrostachys. Esta se llama Artronemum, que significa Artronemum patitas con articulaciones. Artronemum. Y este es el Micronemum, patitas cortas, con forma de coral, coraloides, que lo hemos visto que era vulnerable antes. Este es el coralillo. Todas estas plantas, o esta sarcocornia, sarco significa carne. ¿Conocéis la palabra sarcófago? Significa directamente el devorador de carne. Se lo echaban ahí y salía luego delgadito.
Sarcocórnea significa carnoso, cornudo. No sé, o cuerno carnoso, no sé. Bueno, me voy a liar. Sarcocórnea fruticosa. Con forma, todo lo que se llama fruticosa es para engañar, no es que tenga fruta, es que tiene forma de arbusto. A los botánicos les gustan las bromas. Todo lo que se llama fruticoso es arbusto, ¿vale? Sarcocórnea fruticosa. Pues fijaos, la sarcocórnea fruticosa, este es el estudio de la capacidad que tiene esta planta de alimentar al ganado. Fijaros que en algunos puntos está casi empatado con plantas que se usan ya para el ganado. Luego, hemos dicho que de la otra podíamos sacar pan en el cambio climático, pero ¿y si tuviéramos que regar forraje con agua de mar? Estas plantas son la respuesta. ¿Dónde están? Aquí. ¿Dónde más? Pocos sitios más del mundo. Y a este tipo de ganado, al nuestro, están muy acostumbrados porque son ganados muy rústicos. Luego, buena noticia, también tengo una foto del futuro. Podemos seguir comiendo bocadillo de queso con trigo, regado con agua de mar. Es una broma. Obviamente no debemos llegar a ese extremo, pero si pasara, la solución pasa por las plantas que hoy en día tenemos en el Saladar de Cordovilla, por ejemplo. Y si las destrozamos, ¿qué vamos a tener? Perderemos todo eso. ¿Cuánto tenemos que esperar? Otros 6 millones de años. En el jardín botánico, ¿qué hacemos? Aparte de esto que estoy haciendo yo ahora, que es daros la brasa, divulgación, intentamos conservarlas. ¿Y esa conservación cómo se hace? Pues se hace, el objetivo es recrear un saladar nuestro, allí, en el museo. Porque al final un jardín botánico es un museo. ¿Para qué? Para poder contaros estas cosas allí y que lo veáis. Pero además se hace conservación ex situ, en el banco de semillas. Por cierto, el banco de semillas ahora también es banco de referencia para la Junta, en la que están, por ejemplo, Senecia aurícula, que lo hemos visto, Soeda vera, Helianthemum polygonoides, en este tipo de conservación que puede durar así, en teoría, conservado como están, miles de años. ¿Vale? Luego las producimos, hacemos plantas nosotros, para nuestras colecciones. Y también para esta experimentación que estamos hablando antes. Para criarla en el jardín se da la circunstancia de que no se ha sabido, no son cosas que se han cultivado antes en ningún otro sitio. Por nuestro jardín botánico se diferencia por hacer cosas un poco locas. Somos un poco Quijotes. Nos dedicamos a conservar todas estas cosas que no se conservan en otros sitios. Entonces se recrean los hábitats enteros. Entonces hay que entenderlo muy bien. Se va uno al saladar y se van midiendo, como me he contado antes, uno por uno, 100 ejemplares de cada especie para entender cuánta sal le tengo que poner a cada una. Para que encuentren, lo que tenemos que hacer es recrear exactamente el sitio donde ellas viven. Crearles su entorno para que podamos tenerlas como si hubieran estado en la naturaleza. Y entonces, ¿se echa sal en el jardín? Se echa sal. De hecho, ¿cuánta sal echamos? Pues esto es 1 molar, hemos dicho antes 59 gramos de sal por litro, y estas son diluciones seriadas. Con esas diluciones seriadas de sal vamos viendo a qué equivale en los milisiemen por centímetro. Como hemos medido, sabemos cuántos milisiemen por centímetro tiene cada planta, pues solamente es cuadrarlo. ¿A esta cuánto hay que echarle? Esto. ¿A esta cuánto hay que echarle? Esto. Y ahí están los jardineros aplicándolo. ¿Vale? Porque estas plantas tienen una característica. Son muy buenas supervivientes en estos sitios de sal. Pero les pasa como nosotros. Nosotros somos capaces de vivir en una sociedad y en una ciudad y en una casa, pero que nos pusieran, tal como hemos venido al mundo, en mitad de un bosque o en mitad de una selva. ¿Cuánto durábamos? Que estamos acostumbrados a la protección que nos da nuestra casa. Pues están acostumbrados a la protección que les da su entorno salobre, donde nadie es capaz de pisar sin morirse. Luego, si tú la colocas en otro ambiente, no se muere, pero las demás acaban con ella. Luego, para criarla en el jardín botánico, que no es un saladar, hay que recrear un saladar primero, crear esos suelos que hemos dicho antes y sobre eso ir poniendo las especies donde van. Eso es complicado y hay muchas que no hemos conseguido todavía, estamos en ello. Se busca también la inclinación para darle esa estructura que hemos dicho antes, que tenga el sentido que tiene en la naturaleza. Por lo tanto, tendremos una vegetación. Este es el cartel que hizo el compañero Guillermo y está explicado cómo hemos distribuido esas colecciones. La vegetación zonal, que ya hemos visto, que es aquella que no tenía sal, en la parte de arriba.
En las azonales, lo primero después de la azonal, lo primero son los yesos, como tienen que aparecer en la cuesta, lo primero, porque empezó a secar el mar por ahí. Los albardinares, ¿dónde están? Aquí, más cerrado en un lado, más abierto hacia el final. Matorrales a los nitrófilos, pues si fijaos, cerquita de los caminos. Ahora lo hemos marcado esos caminos para que se vean todavía más, para que se entienda que por ahí pasa fauna y se crea esa nitrificación del suelo. Los juncales salinos en la parte más baja, esto es que no se ve muy bien, pero es una inclinación. Luego esta parte siempre húmeda estará en la parte más baja. Y con eso hemos completado esa estructura. ¿Cuál ha sido el objetivo final? Que veáis esto, que se parece mucho a esto. Y cuando veáis esto, la gente lo que suele decir es, ¡oh, qué maravilla cómo lo han hecho! Lo han clavado. Dice, pues si esto ha salido así, está todo seco, macho. ¿Qué han hecho esta gente aquí? ¿Para eso les pago? Pues esto es un hábitat, no es un hábitat, son zonal, yesos, alonitrófilos, halófilos, juncales, viviendo como vive en la naturaleza, con sus ecotonos, con sus formas, cada planta con su estructura salina, ¿vale? Y son hábitats protegidos por directiva europea, son hábitats únicos en el mundo y son hábitats interesantísimos. Luego, para resumir y para terminar, estas plantas, estos hábitats son supervivientes extremos, lo más parecido a vivir en otro planeta. Son únicas en el mundo, fijaos, además de aquí. Han tardado 6 millones de años en hacerlo. Producen soluciones para el cambio climático, como hemos visto, con menos pan y queso, sabemos que hay. Y están conservadas en un museo. Luego, todas estas plantas estos hábitats es muy interesante, por eso la conservación del principio. ¿Vale? ¿A qué problemas nos enfrentamos? Pues fijaos, con la H están los problemas más acuciantes hoy en día. Esto lo he sacado del plan de gestión. ¿Qué tenemos? Pues se roturan estas tierras para intentar poner en regadío. Cuando todos los que estáis aquí, que sois hortelanos, sabéis que si tiro sal en el suelo, por mucho que lo rieguéis, no puedo sembrar nada. Pasan carriles de bici, motos, de forma indiscriminada, arrasando con todo esto. Cuando hemos visto que simplemente un cambio de elevación hace que ahí haya menos sal que en el de al lado y ya esa especie no te va a poder salir más. Tenemos, bueno, esto, urbanización dispersa, se hace en casa cuando no. Vertederos domésticos, esto da mucha pena. En alguna ocasión me he encontrado, bueno, he encontrado de todo, pero he encontrado colchones tirados por ahí en medio, si total, si esto no vale para nada, si aquí no crece nada. Ladrillos, en fin, estructuras agrícolas que salen por un lado y quema de vegetación. Hay gente que le sienta mal que esté ahí la microreserva, por lo que sea, porque pretendían poner otra historia. Y al final nos encontramos con noticias como esta. En 2023 lo quemaron intencionadamente. Con lo cual no están quemando un espacio cualquiera, están quemando un tesoro de todos los albaceteños. Un tesoro que tiene posibles soluciones para el cambio climático a nivel mundial. ¿Vale? O esto, sacamos el agua para drenarla, para destinarla a cultivos intensivos. Con lo cual, ¿qué estamos produciendo? Que todas esas suelos mollares que hemos hablado antes se deshidraten y las franquenias ya no tengan de dónde sacar el agua. Y entonces aquello, no pasa nada, pues 6 millones de devolución a la vida de basura. ¿Vale? Bueno, pues no doy más la vara y con esto espero que haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. A mí me ha encantado, ¿eh? Además, me lo has alegro. contado tan bien que yo estaba como viviendo una película. ¿Verdad? Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Así que si quieren formular alguna, pueden levantar la mano. Venga, a ver. Ah, mira, ahí teníamos la primera y no... Que no la levantabas mucho, era así como con timidez.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas, Pablo. Nada, te comentaba que es una pregunta un poquito capciosa, pero vamos, ¿Sí? que Bueno. no te corresponde si no quieres. El año pasado fuimos exactamente a buscar, a fotografiar en floración a este tomillo, esta zamarrilla que se marca el Teucrium libanetis. Y la verdad es que lo que estás diciendo, quien pasa por allí, aquello parece un bancal o más bien un solar lleno de malas hierbas que dice la gente, pero bueno, la importancia para los que nos gustan las flores es tremenda, es inmensa. De allí nos pasamos en dirección, porque eso está en Agramón, nos fuimos hacia la Horca y en Minateda y nos dimos cuenta, ahí donde está la pregunta, que no sé si la puedes, no sé si la concesión que se le da a estos terrenos de microreservas son para toda la vida, lo compra quien lo tenga que comprar, o llega un momento que esa concesión se termina y la gente que tiene allí sus tierras van y plantan sus cosas, porque vimos que habían arrancado las placas de donde ponían microreservas en zona de la Horca Minateda, que es microreserva, creo. Allí se daban cinomorios, allí se daba el senecio aurícola, allí se daban albardines, se daban limonium, y fuimos el año pasado y lo habían arrasado. ¿A quién le corresponde eso de que se conserve y que no vayan por allí, lo roturen con máquinas y planten después naranjos o limoneros por el clima? Pues está protegida por 3 administraciones. Está protegida por directiva europea, está protegida por el nivel ministerial y está protegida por la Junta de Comunidades. Entonces, ¿es posible hacer cosas que van contra la ley? Es posible. Tendrá las consecuencias legales que tenga que tener, pero si está protegida, está protegida. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de hacerle entender a la gente, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto. Hay gente que vandaliza los bancos públicos, sí. ¿Por qué? ¿Está en contra de la ley? Sí. ¿Los pillan en el momento? ¿Les puede poner una multa? Entiendo que sí. Pero el problema mayor es, o lo que nos intentamos nosotros, el problema, lo que a mí me corresponde, es intentar convencer al máximo posible de personas que eso merece la pena ser conservado, que es un bien común, que no hay que... No sé si a veces solamente el acto de la fuerza parece que no es suficiente, pero si te convencen, creo que tenemos más ganado. Entonces, es una lucha contra los que no cumplen la ley, ¿no? Gracias. ¿Más preguntas? Vale, ya la veo. Perdón. Buenas tardes. Buenas. Muy interesante y muy didáctico, Alejandro. Yo tengo una curiosidad y es saber si hay alguien que estudie las micorrizas de ese terreno. Porque para el estudio del albardín y de su modo de extraer el agua de esos yesos sería... Está estudiado, o se están estudiando sobre todo los helianthemum. Los helianthemum se les está mirando porque hay un grupo de Murcia que se encarga, está mirando todo esto. Y nosotros empezamos un proyecto de trabajo de fin de máster con un chico, al final no pudo terminar, pero sobre el anthemum. Porque sí es verdad que son capaces de micorrizar con terfecias y con cosas de estas, y la verdad es que la simbiosis puede ser una explicación de cómo son capaces de hacer esto. Pero te digo también que hay veces que sin, por ejemplo, el caso del albardín, nosotros lo hemos cultivado ex novo, es decir, con semillas y sobre un sustrato comprado, hecho a propósito, al que se le ha añadido solamente no sal del sitio ni sodio del sitio, sino sal, cloruro sódico normal y corriente, en agua, y son capaces de sobrevivir a eso. Luego no solamente tienen ayudantes externos, sino que ellos mismos son capaces de cambiar totalmente su fisiología para adaptarse a esa situación de estrés donde otros morirían. Imagínate, una tontería, es como si nosotros nos tiráramos al agua y de pronto nos salieran agallas. Del albardín no se hace... No, es lo que te digo, en el albardín Sí. justo este ejemplo que te digo, no tiene una micorriza. Gracias. O por lo menos no la necesita exclusivamente. ¿Más preguntas?
Muchas gracias. La verdad es que es una maravilla tu exposición y vuestro trabajo, que nos creemos que solamente es ir a ver plantas y pasear. Pero quería preguntaros, independientemente, estas zonas están abiertas a todo el mundo, ¿no? O sea, que todo el mundo puede pasar. Sí. Luego, aparte de eso, está el tema zoológico de los animales o del pastoreo. O sea, que tiene, por ejemplo, influencia de lluvias torrenciales, por ejemplo, que todo eso no pueden cambiar. Esa evolución y eso, ¿cómo lo podéis trabajar? No sé si entendió bien tu pregunta, pero bueno, por partes. ¿Está abierto? Sí, se puede visitar cuando uno quiera. De hecho, tanto el jardín como el otro es gratis. Cuando queráis, podéis ir. ¿Está sometido a alteraciones? Claro. Pero una cosa son los usos tradicionales del suelo que han permanecido ahí durante miles de años, y si están hoy en día quiere decir que no son tan dañinos, y otros son los usos excesivos de ese suelo o distintos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la acción normal, equilibrada del ser humano en cuanto a usos tradicionales puede ser mantenido. Pero lo que no podemos hacer es un uso extensivo o intensivo de este tipo de superficies. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? Bueno, pues vamos a finalizar. Vamos a pedir a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, que nos acompañe en este escenario. Alejandro, si te quieres quitar el micrófono también para estar más cómodo y os colocáis delante. Muy bien. Bueno, pues un detalle con el que la asociación quiere agradecer su participación. Mirad a Paco, por favor. Bueno, y mientras tanto les recuerdo nuestra próxima conferencia, lunes 24 de febrero. Antonio Catalán Hernández, ingeniero técnico forestal y director conservador del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima, quien va a hablar precisamente sobre la gestión de este estupendo y maravilloso parque natural. Así que les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias.